Listo. Muy bien, hermanos, buenas noches. Vamos a continuar con la lectura, donde estamos, Primera de Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 5, ya terminamos el capítulo 4. Falta solamente el último capítulo 5 para terminar Primera de Tesalonicenses. ¿Sí? Muy bien, en Primera de Tesalonicenses la semana pasada hemos hablado de un evento que la iglesia va a experimentar. Es un evento, uno de los eventos más, se puede decir, más controversiales, porque genera mucha controversia y muchas posiciones distintas. Y yo no entiendo por qué, porque la palabra de Dios es muy clara cuando Pablo menciona acerca de este evento que va a pasar la iglesia, ¿no? Este evento, mira, fíjate, este evento que Pablo está mencionando no lo va a pasar el pueblo judío, lo va a experimentar solamente la iglesia de Jesucristo. O sea, los gentiles, nosotros, los que hemos creído en Cristo. Mira, en Efesios dice que el misterio que estaba oculto tras generaciones, ¿no? Había un misterio que estaba oculto tras generaciones y generaciones, que ni los profetas ni los santos de Dios conocieron. Y ese misterio era que los gentiles, ¿no?, eran coherederos con Cristo y coparticipantes de las promesas de Cristo. Ese era un misterio que no se sabía, que solamente, y ¿sabes qué? Ese misterio Dios se lo había reservado para él. Y lo dio a conocer cuando Cristo vino a este mundo, ¿no? Y lo dio a conocer a través del ministerio del apóstol Pablo. Y es un misterio que a nosotros se puede decir, a nosotros como pueblo gentil, nos pone en una posición bastante privilegiada. Mira, si tú estudias o lees la Biblia, te vas a dar cuenta de una cosa, que la iglesia gentil, nosotros, la iglesia gentil, o sea, la iglesia que no somos judíos, tenemos, posicionalmente, tenemos muchas bendiciones, muchas riquezas espirituales. Hay muchas, más que incluso que los judíos. Eh, nosotros tenemos muchas bendiciones de parte de Dios, de parte de Jesús, ¿no? Él lo ganó, dice que Jesús lo ganó la iglesia con su propia sangre, ¿no? Entonces, hemos tenido muchas cosas que no merecemos, no merecemos. Pero sin embargo, a través de este tránsito que ha ido pasando desde el siglo I, ¿no? ¿Qué siglo estamos ya? ¿Siglo XXII? ¿Sí? ¿Siglo XX? Siglo XX, porque el siglo XX cubre que todo el año 2000, ¿o cómo es? ¿No? Bueno, desde el siglo I, ¿no? Y estamos ahora en 2025, ¿no? A través de toda esta historia, de cómo la iglesia se fue transformando, se fue estableciendo, una y otra vez Dios ha ido respaldando, ha ido manifestándose, ha ido extendiendo su evangelio hacia mucha nación pagana. Mira, hay naciones como nosotros, ¿no? Como somos gentiles peruanos, ¿no? Esta parte occidental, ¿no? Sudamérica. El movimiento evangélico es bastante. O sea, a pesar de que los católicos son más, pero nosotros somos, se puede decir, relativamente más abiertos a escuchar el evangelio. ¿Ahora? Y a través de eso Dios ha ido manifestándose a la iglesia, ¿no? Trayendo bastante libertad, trayendo bastante entendimiento a la iglesia. Ha pasado, pero lo que pasa ahora, hay algo que está sucediendo, algo que está sucediendo en la iglesia, que es que la iglesia, o sea, la iglesia, hablando acerca de la iglesia universal, la iglesia conoce aspectos, ¿no? Aspectos de lo que Cristo ha hecho, pero hay otros aspectos que ignora, ¿no? Y nosotros como iglesia tenemos que estar conscientes de todo. O sea, todo el mensaje de la Biblia tiene que estar bastante claro para nosotros. Las posiciones teológicas, las posiciones escatológicas, tenemos que tenerlas claras. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando acerca de los tiempos finales, ¿no? Y Pablo, en Primera de Tesalonicenses, la semana pasada, ¿se acuerda que leímos, ¿no?, acerca de los que duermen, ¿no? Pablo dice, no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los que duermen, ¿no? O sea, de los que han muerto, ¿no? No quiero que ignoren esta verdad, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y la semana pasada leímos esto, ¿no? Porque dice que así como Cristo resucitó, ¿no?, así también vendrán a vida todos aquellos que han dormido en él. Y fíjate, el apóstol Pablo habló más o menos en el año 50 después de Cristo, año 50, año 30, año 50, por ahí se fue transcribiéndose la historia, pero en aquellos años, no sé si tú sabes, pero en aquellos años, cuando tú decías, Cristo, Jesús, ha resucitado,
no solamente era una predicación oral, sino que era una verdad comprobable para esa época. O sea, para esa época era bastante fácil poder, con cualquier persona común, poder comprobar el evento de la resurrección. Porque no solamente había registro oral, o sea, por parte de los apóstoles o los discípulos, sino que también había fuentes paralelas, ¿no? Históricas, que también afirmaban y ratificaban, ¿no? Y daban fe, ¿no? Que el evento de la resurrección de Cristo era genuino. Por ejemplo, había muchos escritores, como por ejemplo Flavio Josefo, Eusebio de Cesarea, Cirineo. Hay muchos autores que no son creyentes, no son cristianos, son judíos, ¿no? Que son históricos, ¿no? Y ellos registraron este evento de la resurrección como un evento verdadero. Y es más, habían testigos visibles de Cristo que todavía tenían vida en aquel tiempo. O sea, cuando tú decías en aquel tiempo, Jesús ha resucitado, la gente podía comprobarlo en ese tiempo. O sea, en el tiempo de Pablo la gente podía comprobar eso. Podía comprobar que nosotros no podemos comprobar eso, ¿cierto? Nosotros lo creemos porque por fe. Por fe creemos que Jesús resucitó. Ya, en aquel entonces, en aquel tiempo, años 50 después de Cristo, años 30, ellos sí podían comprobar que la resurrección tenía validez, ¿no? Porque no solamente eran fuentes directas de los apóstoles, ¿no? Como el apóstol Pablo o discípulos, sino que también tenían fuentes paralelas, ¿no? Como ya dije, la historia y algunos cronistas que registraron este evento como un evento sobrenatural, ¿no? Y eso nos hace a nosotros, nos debe hacer afirmar que si Cristo resucitó, que si Cristo ha resucitado, entonces nuestro evangelio es un evangelio con esperanza. Por eso Pablo dice, no quiero, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que mueren. No ignoren esta verdad, dice, ¿no? Para que no estén, dice, no entristezcáis, ¿no? Vuestros corazones como los que no tienen esperanza, ¿no? Entonces Pablo hace una clara distinción de aquellos que están en Cristo y aquellos que están sin Cristo. Ese prefijo es importante poder tenerlo presente, hermano. Tú, si eres creyente, estás en Cristo. Y estar en Cristo, esa palabra en Cristo significa, en el griego significa sobre algo. Estás es decir, tienes una posición. Se te ha dado se te ha asignado, se te ha imputado una posición espiritual. Dice, hermano, ¿y por qué? ¿Y para qué? Claro, pues. La vida cristiana, hermanos, tienen que entender algo. La vida cristiana no se puede vivir si no es a través del Espíritu Santo. No se puede vivir. O sea, una persona común que no es creyente, intenta ser creyente, no va a poder. Porque la única manera de poder vivir la vida cristiana es a través del Espíritu Santo. Jesús dijo, conviene que yo me vaya, ¿no? Y enviaré al Consolador, ¿no? Al Paracletos, ¿no? Que significa que es aquel que va a estar en nosotros y con vosotros. Es decir, Él guiará toda verdad, ¿no? Él les guiará justicia, Él les hablará en el momento que hay de hablar. Es decir, el Espíritu Santo iba a tener iba a cumplir una tarea, iba a potenciar al creyente para que el creyente pueda vivir la vida espiritual. También Cristo dijo atrás en Juan 4:25, dijo, el que cree en mí y en mis palabras no vendrá a condenación, ¿no? Mas ha pasado de muerte, o sea, de un estado de muerte, ha pasado a un estado de vida. Es decir, la posición que tenía el incrédulo hasta hace un instante era una posición de muerte. Mas cuando creyó, esa posición fue transformada y fue transformada hacia la posición de vida. Es decir, que su vida espiritual nació, ¿no? Nosotros hemos nacido espiritualmente, por eso que tenemos una relación con Dios. Por eso que podemos vivir, todo aquel que ha nacido puede vivir la vida cristiana. Allá en Juan dice, todo aquel que ha nacido vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y no es tu fe, sino que es obviamente la fe en Cristo. Entonces, nosotros podemos vivir la vida cristiana solamente a través del Espíritu Santo. Después no la puedes vivir. ¿Sabes por qué? Porque después tú vas a hacer esfuerzos sobrehumanos para poder santificarte, para poder guardarte para Dios, para poder buscar a Dios, tú vas a hacer esfuerzos humanos y los esfuerzos humanos no son suficientes. Es más,
alguno piensa que tener fe es obrar, hacer muchas cosas para poder alcanzar ciertos niveles espirituales. Y no, al contrario, más bien la fe es dejar de obrar y que Cristo obre. O sea, darle lugar al Espíritu Santo. Dejar de tú luchar y darle lugar al Espíritu Santo. Allá en Efesios también dice que no os embriaguéis con vino, ¿no? Donde cual hay disolución, ¿no? Sino más bien, sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? Sed llenos del Espíritu Santo. Y ahí tiene la idea de ser controlados por el Espíritu Santo, ¿no? Tiene la idea de que, por ejemplo, de que cuando hay un barco, ¿no? Con un velero, ¿no? Y la vela, pues simplemente la vela se va a dejar llevar por la corriente del viento, ¿no? Del mar, ¿no? Entonces, el viento va a ejercer un control sobre aquel embarcación, ¿no? Igual, el Espíritu Santo va a ejercer un control en la vida del creyente. Y por eso Pablo dice, más bien, sed llenos nosotros, para que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Y todo creyente debe darle lugar al Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Le damos lugar al Espíritu Santo o no? Deberíamos practicar, porque esa es una práctica, ¿no? Es decir, ¿cómo es eso, hermano, darle lugar al Espíritu Santo? Bueno, tú ya sabes que el Espíritu Santo produce frutos, ¿no? Produce frutos en el creyente, ¿no? Ahora, él produce frutos, ¿no? Dice también cuando hablaba en Juan acerca del Espíritu Santo, decía, Él repetirá o Él os hará acordar todo lo que ha escuchado. Es decir, todo lo que tú has tenido comunión con Dios, ¿no? Eso es como una reserva a ti. Y tú te vas llenando, ¿no? Es como estar tomando agua, ¿no? Yo veo a hermanos que vienen con su bidón, así un bidonazo, así ya es exagerado, ¿no? Así. Hermano, ¿que tomas todo eso? No, digo, todo eso me tomo. Y entonces, cuando toman todo eso, ¿cómo quedan? Llenos, ¿no? Llenos, ya. De la misma manera, así tienes que tú alimentarte o beber del agua del Espíritu. ¿Y cómo, hermano? La Escritura. No hay otra manera, hermanos, de poder estar lleno del Espíritu Santo, si no es a través de la lectura, ¿no? La lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de muchas formas, como acá, por ejemplo, la iglesia, nosotros, la comunión entre hermanos. Pero este es importante, porque allá en Hebreos 4:12, ¿qué dice que es esto? Dice que, ya me olvidé también. Toda la escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y más cortante, ¿no? Que toda espada de dos filos, ¿no? Que penetra hasta dónde? Hasta partir el alma, el espíritu, ¿no? Las coyunturas, los tuétanos. Fíjate, todas las características que da, haciendo entender de que esta escritura, o sea, no este libro, sino el contenido espiritual que tiene, las verdades que tiene acá, tiene un efecto en la vida del creyente. Tiene un efecto en el área espiritual del creyente, para que el creyente, ¿qué cosa? Aprenda a darle lugar al Espíritu Santo. Y por consecuencia, uno dice, hermano, ayer me preguntaron, hermano, pero ¿por qué tanto espíritu? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Uno tiene que vivir, uno tiene que trabajar, uno tiene que hacer cosas. Por supuesto, hermano, que nadie está diciendo que no. Pero en el trabajo, en la familia y en tu contorno, en tu entorno, tú tienes que manifestar la vida de Dios. Y para eso no necesitas tu lógica humana, necesitas tu lado espiritual. Y justamente ese es el lado espiritual que Dios quiere trabajar en tu vida para que tú reflejes a Cristo, ¿no? Para que tú seas más como Cristo, ¿no? En tu hogar, obviamente. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo para que tú guíes a tu familia, en tu relación, ¿no? En el trabajo igual, en todo tu entorno igual, tú reflejes, o sea, no sea tu sabiduría, ¿no? Allá en Proverbios dice, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Dice, no, hijo mío, no te apoyes en tu propia prudencia, guarda mi ley, ¿no? Sino fíate de Jehová, ¿no? De todo tu corazón. Es decir, hay una versión que dice, no te hagas sabio, ¿no? En tu entendimiento. No te creas sabio en tu entendimiento. O sea, a veces choca un poco el ego, ¿no? Porque uno dice, oye, mano, yo también sé. O sea, yo sé, ¿no? Yo tengo experiencia, algunos dicen, ¿no? Tengo experiencia, yo sé cómo tengo que hacer las cosas. Nadie me tiene que decir qué hacer. Pero no se trata de eso. Se trata de darle lugar a la sabiduría de Dios, que está en su palabra y está en su espíritu. Ahí está la sabiduría de Dios.
Entonces, hermano, cuando el apóstol Pablo hablaba la semana pasada acerca de que no ignoréis, ¿no? De los que duermen, ¿no? Porque así como Cristo vino, ¿no? Así como Cristo resucitó, así también resucitará con ellos a los que durmieron en él, ¿no? Entonces Pablo habla acerca de que la iglesia no debe ignorar las verdades de Dios, sino que la iglesia tiene que estar consciente y tiene que aceptar, creer y confesar esas verdades de Dios, ¿no? Para que pueda crecer. Vamos a leer ahora el capítulo 5. ¿Sí? Vamos a leer del 1 al 11. Va a ser bastante breve porque lo hemos dividido en tres secciones, donde está hablando el apóstol Pablo otra vez, un poco más de la escatología. Primera de Tesalonicenses 5. Vamos a leer del 1 al 3 primero. 5 del 1 al 3. Y en esta parte de esta carta que Pablo escribe allá en Tesalónica, va a dar algunos puntos acerca de la escatología. ¿Ya? Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Dice así. Pablo, acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿no? Pero acerca de los tiempos, ¿no? Y de las ocasiones. Versículo 1 estoy leyendo, ¿eh? 5:1. Acuérdate que está continuando la lectura del versículo 4, ¿sí? Por eso dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis, ¿qué dice? Necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Muy bien. Cuando Pablo menciona aquí en el texto, menciona los tiempos y las ocasiones, no sé si te hace acordar otro versículo. Cuando habla acerca de los tiempos y las ocasiones. Dígame. No. Sí, sobre los tiempos finales. Mira, vamos un ratito a Hechos 1:7. Hechos 1:7. Hechos 1:7. Está después de los evangelios. Hechos 1:7. Léelo, Javier. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Fíjate, ¿ve? Ahí en Hechos también, Pablo se puede decir, está recordando algo que en Hechos también dijo el Señor, porque esta palabra lo dijo el Señor. No os toca saber, y acá le está diciendo a sus discípulos, ¿no? A los judíos, a los discípulos del Señor. Sí, pero en este caso no solamente estaban los apóstoles, ¿no? También estaban discípulos porque estaban antes del Pentecostés. Se les había parecido a los apóstoles, ¿no? Y habían más ahí con ellos y le dijo, a ustedes no les toca saber. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? A ustedes no les importa. Porque le preguntaron, ¿no? Que ellos le preguntaron, Señor, ya restaurarás el reino, ¿no? Tu reino ya vendrá, ya restaurarás tu reino. Eso le interesaba a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos en su mente tenían que el Mesías iba a venir, ¿para qué? Para restaurar el reino, para instalar el reino de Dios. Porque eso era lo que los profetas hablaban, ¿no? Los profetas hablaban de que ya vendrá el tiempo donde vendrá el Mesías y el Mesías se puede decir, va a reinar, va a gobernar, ¿no? Entonces ellos lo entendieron de una manera temporal o terrenal, ¿no? Entonces, y cuando los discípulos le preguntan al Señor, le dicen, Señor, ya será el tiempo donde tú establecerás tu reino, y ahí que le dice el Señor, ¿no? No les toca a ustedes, ¿no? Ahí léelo, ¿no? ¿Qué dice? Dice, no, el 7, ¿no? Sí. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí está. Lo que está diciendo es que Dios no ha revelado, ¿sí? Ni los tiempos ni el momento. Así que si Dios no lo ha revelado, entonces, ¿para qué buscar detalles de querer saber? Y eso es un poco a veces una mala forma de estudiar la palabra de Dios. Cuando a veces uno es demasiado curioso
con algunos detalles, ¿no? Entonces, y por eso que nacen muchas posiciones escatológicas, ¿no? Distintas. Hay como más de, no sé, como 50 posiciones distintas. Cuando la Biblia es clara, ¿no? Y la palabra es clara acerca del desarrollo del tiempo final. Pablo dice ahí, mira, pero acerca de los tiempos finales y las ocasiones, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, nadie sabe, ¿no? Nadie sabe cuándo vendrá el ladrón. Nadie sabe. Un día estábamos allá en mi cuadra, ya hace tiempo, cuando estábamos chibolos todavía, y era creo que las 3 de la mañana, ¿no? Estábamos durmiendo todos, y de pronto a mi puerta, que estaba ahí, paró un carro. Bueno, ni siquiera escuchamos el carro, solamente escuchamos el estruendo, ¿no? Y parece que vinieron corriendo y lo patearon la puerta así. Y se abrió mi puerta, ¿no? Se abrió, y sonó ¡pum! Y se abrió. Y como estábamos ahí nomás, nosotros, yo y mi hermano nos bajamos, mi papá también salió, miramos y había un pata que estaba ahí parado, ¿no? Entonces, sí. Pero en ese tiempo teníamos guachimán. El guachimán estaba por la esquina, estaba estaba pitando, ¿no? Pero tenía pistola, ¿no? Entonces, estaba lejos y ya se subieron al carro y se fueron, ¿no? Entonces, estábamos durmiendo tranquilos. Nadie nos avisó que iban a venir. Es claro, ¿no? Que se entiende de manera simbólica, ¿no? Que Dios no está poniendo fecha ni está poniendo momentos en el que este evento va a suceder. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Que cuando digan, mira, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así que el tiempo del día del Señor, cuando el término del día del Señor, señala el tiempo final, cuando el juicio de Dios vendrá sobre el mundo incrédulo, porque hermanos, nosotros estamos viviendo un tiempo simplemente temporal. Un día todo esto va a terminar en un juicio final. Hay películas incluso, ¿no? El día del juicio final, el día final, el último día, el 2024, el no sé qué cosa. El apocalipsis, el ultra apocalipsis, el hijo del apocalipsis, ¿no? El regreso del apocalipsis. Hay tantas historias y argumentos que han levantado y han puesto, ¿no? Pero ningunas, ¿no? Todas son, todas son fantasías y son fantasiosas. Pero los eventos que bíblicamente ya han sido, se puede decir, profetizados, ¿no? Y declarados, esos eventos sí o sí van a ocurrir. Así como mira, el evento de que Cristo venga a esta tierra estuvo profetizado 800 o 900 años antes de que Cristo venga, a través del profeta Isaías y de otros profetas más. Y el evento se dio, ¿no? Se dio el evento. Entonces, ahora, cuando viene otro evento, el evento del día final, el evento del arrebatamiento, ese evento va a suceder igual. No hay duda de que esto va a suceder, ya sea en este tiempo, aunque todo apunta a que es en este tiempo, ¿no? No sabemos, porque el Padre dijo que no les toca saber a ustedes. Entonces, por ahí hay muchos pastores que dicen, no, hermano, el 2026, septiembre, ahí va a ser, ¿no? Hay otro dicen, no, el 2030, ¿no? Hay otro ha dicho que, y muchas fechas han dado. Entonces, cuando dan fechas, estás yendo ya en contra de la palabra de Dios, porque el Padre mismo ha dicho que a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones del Padre. No les toca saber. Así que por ahí no podemos buscar. Pero el día del Señor vendrá. Eso es innegable. El día vendrá sobre el mundo. Incrédulo, ¿no? También conocida como la Gran Tribulación, como este evento llamado de la Gran Tribulación. Y ahí en la hojita que les voy a dejar hay varios versículos, ¿no? Como por ejemplo Malaquías 4:5, Hechos 2:20, Segunda de Pedro 3:10. Eso ya lo leen después, porque es un poquito largo, pero ahí da algunos detalles de ese evento, de lo que va a suceder. Y hermano, ese es un evento que va a suceder y que realmente ahí las películas de Hollywood van a quedar chicas, ¿no? Van a quedar bastante, no va a alcanzar a lo que realmente va a suceder en la tierra, ¿no? Mira, solamente cuando hay un texto que dice terror y espanto, ¿no? Entonces, cuando habla eso, por ejemplo, acá en el versículo dice, Pablo dice, ¿no? Destrucción repentina. Hay otros que traducen como terror y espanto, ¿no? Y para que una nación o para que un grupo de un pueblo tenga terror y espanto, realmente algo espantoso tuvo que llegar a la tierra. Y no hay nada más espantoso, ¿sabes qué, hermano? Que venga el juicio de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ahí la gente va a ver a Dios.
va a conocer quién es Dios. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Es que no tendrán oportunidad, porque la oportunidad se las dio Dios durante todas estas miles de generaciones. Generación en generación, Dios le dio la oportunidad a la humanidad y hasta el día de hoy le sigue dando oportunidad de misericordia. Dice que Pedro dice que el Señor tarda su venida, ¿no? Porque quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Que todos procedan. Por eso el Señor tarda su venida, ¿no? O sea, y cuando Pablo en el versículo 4, él decía que seremos arrebatados, ¿no? Y todos seremos arrebatados, Pablo se estaba incluyendo, ¿no? Porque todos apuntan a que Pablo pensaba que este evento del arrebatamiento iba a suceder en su tiempo, ¿no? Pablo estaba creyendo que ese evento iba a suceder ya. Por eso les animaba, hermanos, mantengan su fe. Si los están matando, si están matando a sus hijos, están matando a sus esposas, están matando a sus padres, soporten, porque el evento viene ya. Sin embargo, como ya Dios lo dijo, los tiempos, ¿no? Y las ocasiones nadie puede saberlo, ni siquiera el apóstol Pablo. Y aunque él creía que en el tiempo vendría, no. Si hubiera sido en ese tiempo, hermano, no existiríamos nosotros. Así que Dios en su misericordia ha dado una extensión de su misericordia hasta el día de hoy y no sé hasta cuánto más. Pero sin embargo, esa misericordia todavía se puede decir, disponible para todos. Trabajo con un compañero que siempre me repite lo mismo. Siempre dicen que vienen, nunca vienen. Escrito en la Biblia, se burlan de. Ah, sí, por supuesto. Claro, pero es que lo que pasa es que hay mucha influencia, ¿no? El mundo, ¿no? El maligno. Tú sabes que el maligno dice que es el Dios de este siglo, ¿no? El diablo es Dios de este siglo para engañar, ¿no? O sea, su astucia engaña, en su astucia él ciega el entendimiento de los incrédulos, ¿no? O sea, simplemente nubla su entendimiento, ¿no? Para que ellos no crean, pues, no crean, ¿no? Y eso es un propósito de él. Pero por eso que el evangelio tiene que predicarse, sí o sí, ¿no? A toda costa, tiempo, fuera de tiempo, tiene que, como el pastor predicó el sábado pasado, ¿no? El evangelio tiene que predicarse, sí o sí. O sea, no hay, es más, cuando tú no lo predicas, estás yendo en contra de tu llamado. Estás yendo en contra de tu llamado como hijo de Dios, de predicar el evangelio, el correcto evangelio. Así que el ladrón en la noche enfatiza que será algo inesperado, ¿no? No sabemos cuándo, hermano. Será mañana, será pasado, no sé. Pero la iglesia del Señor, nosotros, la iglesia del Señor, no se preocupa por eso. Vas a ver que el apóstol Pablo dice, tú no os preocupéis. O sea, eso no debe ser tu preocupación. ¿Esa, sabes, preocupación de quién la debe tener? El incrédulo. Para él sí es la preocupación, porque al incrédulo se le acaba el tiempo. En cambio, tú estás en el tiempo de Dios. Tú estás en el proceso de Dios, como creyente. Sí. Hace mucho tiempo también recibí, me tocaban la puerta los testigos de Jehová. ¿Mm? Y ellos dicen, y bueno, Sí, yo sí, escuchaba sí, sí. que me decían era de que hay un número de personas que se van a salvar. Sí. Que eso está en la Biblia. Sí, en Apocalipsis están los 144.000. Exacto. Los 144.000. Solamente se van a salvar. Ellos piensan que son ellos. Sin embargo, es la nación, sin embargo, es la nación de Israel. O sea, ¿por qué? Porque en el tiempo final, aunque hoy el tiempo judío, el pueblo de Israel hoy está apartado de Dios, ¿no? En el tiempo final, ellos van a ser los que van a predicar el evangelio del reino, porque a ellos se les llamó a predicar el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Pues el tiempo final, en el juicio de Dios, cuando Dios termine su juicio, va a instaurar su reino. ¿Y sabes quién va a reinar ahí? Jesús, desde Jerusalén. ¿Sabes con quién? Con la iglesia. Nosotros vamos a ser parte de ese reinado. Nosotros, hermanos. Mira cómo es. Ni Israel. Israel solamente tiene sus 12 apóstoles que van a juzgar a las 12 tribus. Pero sin embargo, la iglesia, que es coparticipante con Cristo, la iglesia va a reinar con Jesús. Tú, hermano, ¿tú te imaginas eso? No sé, yo no me imagino ese evento, pero ese evento está contemplado para la iglesia. O sea, la iglesia del Señor también tiene parte en eso, tiene parte en ello. Estamos leyendo 1 Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Qué?
Como una pre de. Una pregloria de lo que si la iglesia también es llevada, luego viene el Sí, o sea, la tribulación, el periodo de tribulación. donde se levantan los hechos. Ujú. Pero tengo entendido que cuando se llega a la iglesia, alaban, ¿no? Están con el Señor. Sí, Entonces sería como que una fe de lo que viene por supuesto, en el juicio. por supuesto. de O la sea, gloria venidera de mira, Dios. podemos, Lo digo como fe, pues. por supuesto, mira, podemos especular muchas cosas de ese evento. Lo único que te digo es que ese evento, o sea, cada evento que Dios ya ha trazado para la iglesia es un evento glorioso. Ahorita nosotros, como iglesia, estamos viviendo un tiempo glorioso. Entonces, hermano, yo no veo nada de gloria. ¿No ves nada de gloria? No. Mira, tú, hoy, aunque antes de ser arrebatado, nosotros estamos viviendo una pequeña antesala de lo que viviremos en su reino. Hemos sido comisionados por Dios para predicar el Evangelio. Tenemos su Espíritu Santo. La simiente de Dios está en nuestras vidas. Tenemos comunión con el Padre. Tenemos acceso directo al Padre. ¿Qué necesitas? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más quieres? Tienes al Espíritu Santo como guía y controlador de tu vida. ¿Qué más necesitas? Ay, Señor, quiero un carro. Quiero un carro. ¿Qué más necesitas? ¿Cosas temporales? Bueno, Dios puede darlas, sí, con propósitos espirituales. Pero lo que tú estás viviendo hoy como iglesia es algo glorioso, que la gente no conoce. La gente simplemente, como el evangelio que se le ha enseñado, simplemente le enfocan en cosas materiales o cosas terrenales o en cosas almáticas, pues no ve el lado espiritual, ¿no? Que nosotros vivimos. Y el lado espiritual lo vives hoy, hermano, todos los días, porque estás en las manos de Dios. Tu vida está en las manos del Señor. El día que tú creíste, ese día pasaste a ser propiedad de Cristo. Pasaste a ser morada del Espíritu Santo, tu cuerpo, tu vida. O sea, eres propiedad de Dios. Es más, allá en Corinto dice que hemos sido comprados por precio, ¿no? Hemos sido comprados por Dios. Es decir, cuando tú compras algo, el artículo que tú compras, ¿de quién es la propiedad? Del comprador, pues, ¿no? Si yo soy el que lo he comprado, ¿no? Entonces, el comprador es el propietario, no el artículo. ¿Y qué pasa con la iglesia? La iglesia piensa que la iglesia es la propietaria, ¿no? Y le dice a Dios cómo hacer las cosas. Y los papeles se han invertido, ¿no? Hay pastores que le dicen a Dios, Señor, sana a este hombre, te doy 5 minutos, ¿no? A la 1, a las 2 y a las 3, le dicen, ¿no? A Dios. O sea, te das cuenta que hay todo un error, ¿no? en el Evangelio, ¿no? Hay un error de muchos, lamentablemente, ¿no? De muchos pastores que simplemente su enseñanza bíblica está basada en humanismo, ¿no? En sus cosas filosóficas de ellos, ¿no? Pero bíblicamente no tiene mucho sustento. Pero nosotros sí estamos aprendiendo lo que es el orden bíblico, ¿no? El orden bíblico es que Dios nos compró. Somos propiedad de Dios, ¿no? Y no es que nosotros le decimos a Dios cómo tiene que hacer Él las cosas, sino que Él nos dice cómo hacemos su voluntad, ¿no? Y otra cosa más, hermanos, la voluntad de Dios ya ha sido revelada a la luz de toda la Escritura. La iglesia no tiene que buscar al Señor, ¿cuál será tu voluntad? Hay un hermano por ojalá que no me escuche. Hay un hermano por allá que dice, a veces lo llamo, hermano, ¿por qué no has ido a la iglesia? ¿Por qué no has venido el domingo? ¿Qué pasó? Y él se pone así, ¿no? Porque él salió de una iglesia así, ¿no? Varón, me dice, varón, me dice así, yo tengo que orar para ver si es la voluntad de Dios que yo venga el domingo, me dice. Anda, bueno, no te creo, le digo. ¿Es en serio, le digo? Sí, mano, yo tengo que orar para que el Señor me revele, me muestre que si es la voluntad que yo venga el domingo. Yo a veces tomo aire, ¿no? Porque para no decir algo, ¿no? Dice, mira, hermano, digo, estás en un rotundo error, le digo, ¿no? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios ya ha sido revelada. Tienes que venir. ¿Por qué? Porque el congregarse no es un capricho del pastor ni del líder, le digo. Es un capricho de Dios. Dios ha mandado congregarse como un mandato, le digo, ¿no? Para que la iglesia se fortalezca, la iglesia crezca, la iglesia aprenda, la iglesia se instruya, digo. Porque es un preparativo, un preámbulo para lo que va a vivir, ¿no? ¿Y cómo me vas a decir tú que Dios vas a preguntarle si que Dios te va a dejar venir? No, es que a mí Dios siempre me revela. Dice, bueno, yo lo dejo ahí, ¿no? Hay algunos que no quieren entender, ¿no? Pero bueno, la voluntad de Dios, hermanos, ya ha sido revelada. ¿Sabes solamente qué tienes que hacer? Leerla y conocerla.
todo aspecto de tu vida, bajo su voluntad, ya ha sido revelado. Lo que no ha sido revelado, ¿sabes qué cosa es? El plan específico para ti. Eso sí no sabemos. Yo no sé qué Dios tendrá específicamente contigo. Yo sé que es para planes de servicio, pero no sé en qué área. No sé si solamente es musical o tal vez es... Yo pienso que todo varón, toda mujer, sobre todo todo varón, ha sido llamado a ejercer liderazgo. O sea, ha sido llamado a ser ministro de Dios, predicador, a ser pastor incluso, ¿no? Entonces, todo varón ha sido llamado a ejercer liderazgo. Y toda mujer, ¿no?, ha sido llamada también, ¿no?, a ejercer liderazgo, obviamente con mujeres, ¿no?, que puedan enseñar, ¿no?, que puedan preparar, que puedan servir. Entonces, al final la conclusión es que todos sirvamos a Dios. Entonces, cuando Pablo dice, ¿no?, Pablo dice que enfatiza que cuando habla acerca del ladrón en la noche, que estamos leyendo 1 Tesalonicenses del 1 al 3, ahorita que me ve Diana, del 1 al 3, enfatiza que esto será inesperado. Este evento, hermano, es el evento más esperado. Por ahí hay un pastor que se llamaba Armando Alducin, que él dio una fecha, ¿no?, y después tuvo que salir a rectificarse, ¿no?, a pedir perdón a la iglesia por cometer el error de dar la fecha, ¿no? Y él sacó su cálculo a través del, según él dice que Israel es el reloj profético, ¿no?, que hay que mirar los eventos de Israel para que se vaya dando. No. Las cosas son, el pasaje es claro, ¿no? La lectura del pasaje es claro, ¿no? Cuando Pablo dice, no nos compete a nosotros saber los tiempos ni saber las sazones del Padre. Eso le corresponde a su sola potestad de Dios. ¿Qué hace la iglesia? Simplemente espera. Versículo 4, 1 Tesalonicenses 5, 4. Dice así, mas vosotros, hermanos, ya, ahora se refiere a nosotros. Fíjate. No estáis, ¿qué dice?, en tinieblas, para que el día del día, o sea, hablando del día del Señor, os sorprenda como ladrón. Fíjate, ¿qué es lo que está diciendo? Ustedes no están en tinieblas, es decir, ustedes ya no son de las tinieblas, ustedes son de la luz. O sea, ustedes no tienen que angustiarse porque vendrá el día del Señor, no, lo que está diciendo ustedes, porque ustedes ya no están en tinieblas. ¿Ustedes en qué están? En Cristo. Ustedes están en Cristo, ¿no? Para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros, ¿qué dice?, sois, ¿qué dice?, hijos de luz e hijos del día, ¿no? Haciendo una metáfora ahí, ¿no? ¿Somos hijos de qué? De luz, haciendo entender que somos hijos de Dios, ¿no? La luz es Dios, ¿no? Jesús es la luz del mundo, entonces se puede entender que somos hijos de Dios, ¿no? Dice, sigue diciendo, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, acá hay una conclusión. ¿Qué dice? Por tanto, no durmamos, ya, levántate hermano, no te duermas. No durmamos como quién, como quién, como los demás. ¿Sí? ¿Qué dice? No durmamos como los demás, sino ¿qué cosa? Velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Que somos del día, o sea, que somos hijos de Dios, la luz. Dice, pero dice que somos del día, seamos sobrios. ¿Cómo tenemos que ser? Sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. ¿Sí? La salvación es como nuestra arma, es lo que está diciendo ahí, ¿sí? Como nuestro escudo, ¿no? Como nuestra protección, la salvación. Fíjate, mira, acá el apóstol está dando varios términos muy absolutos. Uno de ellos es que nosotros no estamos en tinieblas, estamos en luz, ¿sí? Y tú dices, hermano, pero es que yo peco todavía. Ayer he pecado, anteayer he pecado. ¿Cómo es eso que no estamos en tinieblas? Claro, está hablando de la posición que tú tienes. La posición espiritual que tú tienes es de luz, porque estás en Cristo. Obviamente tú sigues pecando, pero no eres esclavo del pecado ya. Estás en un proceso de purificación, de santificación. Cada día pecarás menos. Porque si le das lugar al Espíritu Santo, cada día pecarás menos. El Espíritu Santo no va a permitir que tú peques. Yo siempre le he contado esta historia. Quiero contarle de nuevo.
cuando le predicamos, cuando estaba con, ¿te acuerdas de Pachín? Cuando estaba, se puede decir, cuando se convirtió, ¿no? Bueno, pues se ha convertido varias veces, ¿no? Pero cuando estaba así firme, paramos juntos, ¿no? Entonces paramos allá en la esquina del hermano John Top, de la hermana Belina, que vendía salchipapa. Entonces todos los días nos juntábamos a ir a las 7 de la noche ahí a conversar, ¿no? Y estábamos conversando, sí, varón, que mira, hermano, no, qué chévere, no, pum, ya. Y entonces vino un joven, un señor, joven, un adulto joven, a comprar salchipapa con el hermano, ¿no? Entonces, como estábamos con el hermano, siempre conversamos de la Biblia, ¿no? Y todo, nos gustaba esto. Y le predicamos a ese señor, ¿no? Le decimos, mira, amigo, ¿qué tal? Mira, somos hermanos y te podemos presentar a Cristo, que Cristo vino, murió, ya. Todo el rollo, le predicamos. Si tú crees que Jesús, sí creo, amigo. Oramos si quieres aquí, oramos. Y oramos ahí en la esquina. Y oramos todos, ¿no? Señor, yo quiero, perdona mis pecados, todo. Ahí oramos. Y le digo, mira, amigo, si tú has creído, Cristo está en tu corazón. Si tú has creído, el Espíritu Santo ha entrado dentro de ti, ¿no? Y tú eres salvo, ¿no? Y tú puedes tener la comunión con Dios. Y le contamos todo. Dijo, sí, gracias, amigo, gracias, ya. Uy, estábamos felices nosotros, ¿no? Uy, hermano, mira, pastor, hermano. No era pastor, el hermano Carlos Newton, ¿no? Hermano, mira, que... Pues sí, está bien, hermano, está bien, ya. Se fue. Al día siguiente igual, nos juntábamos a la misma hora, ¿no? Y ese mismo señor se acerca. Yo le vi que venía, porque vivía ahí nomás en Cáceres, vivía en Cáceres. Entonces venía, ¿no? Nuevamente. Y cuando se estaba acercando, estaba medio raro. Yo digo, qué raro, ¿qué le ha pasado? Estaba medio molesto, ¿no? Y se acerca a nosotros, acá, se para delante de mí y me dice así, ustedes, me dice así, ustedes son unos irresponsables, me dice. ¿Qué? Digo, ¿cuándo? Digo, ¿cómo dice el señor? Le digo, ustedes son unos irresponsables, me dice. Porque ustedes, me dice, cuando ustedes predican, ustedes tienen que saber, así me dijo literalmente, me dijo, ustedes tienen que saber a quién le van a predicar, ¿no? Porque ustedes son muy irresponsables. Pero yo no entiendo, no entendía, pero ¿por qué soy irresponsable? ¿Qué es lo que ha pasado? No, porque yo, antes que usted me predicara, yo estaba bien, me dice. Yo estaba bien, me dice. Ahora que usted me ha predicado, yo me siento mal, me dice así, ¿no? Me siento mal. ¿Qué había pasado? Entonces entendemos